Y nada, quiero compartir con vosotros una receta muy rápida, muy sencilla para la gente que le dé miedo a la cocina, a la pastelería. Vamos a hacer una tarta de manzana. Y vamos a separar la parte de la base y la manzana. Para la base vamos a usar un rollo de pasta brisa, de la que podemos encontrar en el supermercado. Yo estoy usando un aro rizado, un cortapastas rizado, y nada, vamos a marcarle, y una vez que tengamos el disco, ahí, marcado. Una vez que tengamos el disco, vamos a ponerlo sobre una flanera, ¿vale? Tengo yo aquí una flanera, a ver que os la enseñe. Aquí tengo una flanera. Como no tengo moldes de tarta en casa, pues nada, uso una flanera dada la vuelta, y con esto voy a hacer mis bases de tartaleta, ¿vale? Ahí. Una vez tengamos esto, así, lo vamos a meter al horno. Yo tengo el horno precalentado a 200 grados. Yo ya tengo la manzana salteada, ¿vale? Pero os quiero explicar un truco. Antes de pelar la manzana, modo de decoración, vamos a usar parte de ella, ¿vale? Entonces, antes de pelarla, vamos a coger un pequeño gajito, muy fino, y lo vamos a cortar en una juliana súper fina. Vale, aquí tengo una juliana súper fina, la voy a conservar en agua con un poco de zumo de limón. Una vez teniendo eso, pelaríamos ya la manzana, cortaríamos cubitos y la salteamos. Yo para saltearla he usado mantequilla, anís estrellado, limón y miel. Pues una vez teniendo la tartaleta ya cocida, que yo tengo una, mirad, que tenía ya cocida de antes, ¿vale? Tiempo, pues nada, también podéis tenerlo así montado, y cuando queréis coméroslas, os cogéis una cucharita, a ver si se ve aquí, ¿no? Y colocamos los cubitos de manzana sobre nuestra tartaleta. Y estas laminitas de manzana que os he dicho que usaremos para la decoración, lo vamos a colocar en los huequitos que nos deja la manzana. Con eso vamos a conseguir, aparte de diferentes colores, vamos a conseguir pues más volumen. Pues nada, espero que os guste, espero que la hagáis, y nada, colaborar por favor en esta campaña, que de verdad hay mucha gente que lo necesita, y es muy fácil ayudar. Un beso a todos.